Pienso yo, con el conocimiento limitado que tengo, porque solamente le he escuchado a él, que lo que están haciendo con su obra es injusto. Me parece que están violentando todo lo que él ha realizado durante toda su vida prácticamente en pos de la realización de este proyecto de seminaristas y de hermanas religiosas. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Este video va a tener dos partes. La primera es una reacción, de alguna manera una contestación a lo que ha dicho recientemente Monseñor Isidro Puente sobre mí, sencillamente. Menciona también a otros dos sacerdotes, pero quiero yo solamente decir algo breve al respecto de las palabras que ha dirigido hacia mí públicamente, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es dar un comentario a unas afirmaciones o algunas investigaciones que han hecho en esta sociedad de Trento para afirmar su sede vacantismo y para afirmar también que las ordenaciones sacerdotales de ahora, de la actualidad, pero muy probablemente son inválidas, ¿no? Son dos temas importantes porque imagínense que esto llega a los oídos del pueblo de Dios y las personas comienzan a confundirse y a decir, pero ¿y entonces si no son sacerdotes válidos? Pone en duda luego muchas cosas. Por eso quiero hacer un comentario explicativo de las razones por las que yo considero los argumentos de la Sociedad de Trento no son válidos y que les invito a que lo reflexionen de alguna manera en lo que él expresa en un video, que son básicamente dos cosas: el sede vacantismo y segundo, también pues las ordenaciones sacerdotales. Comencemos con lo que ha dicho Monseñor Isidro Puente, a quien yo lo respeto muchísimo y ustedes verán que yo le he mandado mensajes, me han respondido las hermanas de su comunidad, donde yo expreso las consideraciones que tengo sobre lo que ha realizado, ¿no? Y no recientemente, sino previamente a hacer el video que yo les he mostrado hace, no sé, unos 5 días, la semana pasada, ¿no? Bien, vamos a ver lo que dice Monseñor. Yo quisiera que esto no se preste para hacer como una especie de polémica y que ustedes se pongan unos de mi lado, otros del lado de Monseñor y haya allí como una especie de pelea, de bronca o algo parecido. Para nada. Somos dos sacerdotes, creo yo realmente que buscamos la verdad, ser fieles al Señor. Tenemos en este momento una circunstancia que nos lleva a ponernos en situaciones opuestas, ¿no? Y sin embargo, que esto no implicaría, por lo menos de mi lado, una ruptura con Monseñor Isidro, para nada. Inclusive, repito, van a ver lo que yo le he dicho por interno constantemente en este sentido, ¿no? No hay allí como una especie de no sé, de traición o algo parecido. Vamos a ver. Entonces, insisto muchísimo en esto porque ya he visto en las redes sociales que no se hagan bandos, como que uno contra el otro y algo así, realmente para nada cristiano. Sé que es un grupo, es algo muy pequeño, no es que está todo el mundo realmente, ¿no? Hay un grupo pequeño, sobre todo a ellos, decirles: tengan cuidado con las posturas, las palabras con las que se dirigen, ya sea a Monseñor o también a mí, en cuanto ungidos del Señor, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Segundo, también es importante que ayuden más bien a que la situación de Monseñor se arregle, sobre todo con la oración, y no a echar, repito, bronca, ¿no?, en las redes sociales con esto o esto otro, ¿no? Otra cosa sería si es que, por ejemplo, y ahí sí les diría que se pongan en contra de mí, si es que yo comienzo, por ejemplo, a insultar a Monseñor, o si yo comienzo a decir cosas en contra de él realmente, o sea, contra su persona. Lo que intento hacer sencillamente es, pensando en el pueblo de Dios, ya que eso es una situación pública, brindar claridad sobre estos puntos. Como lo hice en el primer video, yo decía claramente, vamos a hacer una cuestión muy objetiva al respecto de la decisión que ha tomado Monseñor de unirse a un grupo sede vacantista, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No vayamos contra las personas, ¿sí? No contra las personas. Aquí hay una cuestión más bien de ideas, una cuestión de argumentos, que es importante que en medio de ello busquemos la verdad y no ir luego a dañar a la persona, ¿no? Ok, vamos a ver el video. Adiós, Padre Ravasi. Y pues,
gracias por la carnicería que hizo conmigo. Un amigo del padre Ravasi, que... Bueno, ahí estuvo hablando del padre Ravasi, en ello yo no voy a meterme, no voy a decir nada. Vamos a lo que me toca a mí, digamos. Él me recomendó. Se llama el padre Byron, o Byron, creo que es de Ecuador. Y me preguntaba por correo preguntas y preguntas y preguntas, que pues él tenía un canal y lo sigue teniendo. Parece que ahorita está en Roma. Por supuesto, Monseñor, con el conocimiento que tiene, ¿cómo no hacerle unas cuantas preguntas? Me parece que fueron 3 veces que le pedí unas recomendaciones al respecto de unos videos que iba a hacer, ¿no? Y con tanta inocencia me decía: Monseñor, ilumíneme en esto, usted que es un gran maestro en esto y en esto y en esto. Y pácatelas también él. Ahí cortaron el video, realmente no sé por qué, no sé si dijo algo más sobre mí y lo quisieron y lo borraron, no sé, pero ahí hay un corte. Bueno. Lo llamo traición o ingratitud, malagradecido, ¿verdad? Entonces ahí está como lo que dice de mí al respecto de que le he traicionado o he sido malagradecido, ¿no? Yo quisiera sencillamente mostrarles lo siguiente para que vean que por lo menos no ha sido una traición. Yo lo considero realmente tampoco una especie de mal agradecimiento, ¿no? Porque yo le respeto muchísimo. Es que es solamente realmente contra el argumento de su decisión de irse él a este grupo con las hermanas y seminaristas. Eso sí me parece realmente inaceptable. Otra cosa es, y en esto también ustedes van a darse cuenta después, en esto yo estoy totalmente de acuerdo con Monseñor Isidro. Pienso yo, con el conocimiento limitado que tengo, porque solamente le he escuchado a él, que lo que están haciendo con su obra es injusto. Me parece que están violentando todo lo que él ha realizado durante toda su vida prácticamente en pos de la realización de este proyecto de seminaristas y de hermanas religiosas. Esto, repito, de lo poco que conozco, de lo que le he escuchado a él. Entonces sí me parece una injusticia y en eso estamos completamente de acuerdo. El punto aquí no es esto, que yo le hubiese apoyado totalmente. Y verán lo que inclusive yo le dije en un mensaje. Entonces, atención. Él dice, bueno, traidor y esto, ¿no? Yo le mandé un mensaje a él antes de hacer el video y es el siguiente. Dice así: querido Monseñor, reitero mi oración, porque antes también le había escrito algo que estoy orando y que estoy también pues allí por si algo necesita, ¿no? Querido Monseñor, reitero mi oración. Por otro lado, también quería expresarle mi cercanía cristiana a usted y a los suyos. Como hijo de Dios y como buen cristiano, pues estamos ahí para estar junto a los hermanos, ¿no? Quiero además mencionarle, como es evidente, mi radical oposición a la elección que ha tomado llevando consigo a la misma postura a las otras personas que confían en usted. Postura que no es otra que el sedeprivacionismo y en el caso de la Sociedad de Trento, sedevacantismo, entendido según el padre Sáenz Arriaga, porque ellos proponen un sedevacantismo específicamente así según el padre Sáenz. Entonces le digo, pues esta es mi radical oposición a esa elección que ha tomado y a todo lo que esto conlleva, ¿sí? Mi respeto a su persona no cambia y mi mano está tendida en todo momento por si la necesita. Dios nos ampare sobre todo a las almas sencillas, los pequeños del Señor, que son escandalizados y sumidos en confusión y dolor por situaciones como estas que traen más mal que bien. Les bendigo esperando que el Señor les dé luz y humildad para retomar las decisiones santas de nuestros hermanos mayores ya en el cielo, de los santos. Y termino diciendo, pues, ¿quién escribe? Padre Byron, ¿no? Esto es lo que yo le mandé antes de hacer el video. ¿Sí? Yo le expreso claramente mi postura al respecto de esto y luego pues realizaba este video que no iba en contra ni del seminario, que no va en contra de las hermanas, ni de la obra de Monseñor, ni del propio Monseñor, sino de la decisión, de la idea de, para salvar su seminario y de sus hermanas, entonces se une a una sociedad sedevacantista, ¿no? Eso yo considero que es inaceptable, ¿no? Lo otro, miren inclusive lo que yo le puse después de escuchar este
este video. Inclusive está en un comentario de este mismo video en el cual Monseñor habla de mí, ¿no? Y dice lo siguiente: buenas tardes, hermanas, porque ellas son las que manejan la cuestión tecnológica. Y le digo, acabo de ver el video de Monseñor Isidro. Ojalá le puedan comunicar lo siguiente. En lo que respecta al seminario y a ustedes como obra de Monseñor Isidro, estoy totalmente de acuerdo y pienso que es una injusticia y un maltrato a la obra. El tema del video que yo hice se trataba sobre lo que considero más grave, que Monseñor se una junto a ustedes a una sociedad sede vacantista. No traté este tema como lo mencioné en el video porque no quería dar opiniones, sino decir las cosas objetivas. Reitero, según lo que conozco, que no es todo, y por eso sería solo una idea subjetiva y no objetiva porque no conozco toda la situación, no sé lo que dice el obispo al respecto del seminario y de las hermanas, solo conozco la versión de Monseñor. Entonces, según lo que conozco, que no es todo, me parece una injusticia lo del seminario y las hermanas. Yo con todo gusto le hubiese pasado el caso a mi obispo, y en esto yo hasta reitero en este video, si Monseñor quiere regresar a la iglesia católica, digamos aquí nuestra, y no a la sede vacantista, para que se entienda de alguna manera, lo digo así, si quiere regresar aquí, yo podría proponerle esto al obispo de mi diócesis para que estudie esto, ¿no? Y le digo, yo con todo gusto le hubiese pasado el caso a mi obispo para que estudie la posibilidad de acogerlos. En ningún momento he querido traicionarlo, y por ello mis mensajes previos enviados por interno. Oremos. Esta es pues la contestación que yo le daba al video que ustedes están viendo, que yo, ahí sí es una cuestión subjetiva, considero pues que no hay traición o algo parecido en lo que he realizado. Sencillamente quiero, preocupándome del pueblo de Dios, del pueblo fiel, de los pequeños, de los humildes, que no caigan en confusiones y tengan la situación clara de por qué es un error pasarse a una comunidad sede vacantista. ¿Se entiende esto? Ok. Solamente reiterar mi respeto a Monseñor y otra vez mi mano tendida hacia él. Esto que quede claro, ¿no? En cuanto a lo otro, pues cuando se trata de argumentos y de hablar de la verdad para evitar confusiones, pues intento hacer lo que hago, y justamente por eso la creación de este canal, ¿no? Y continúa entonces Monseñor. Pues allá él. Pero eso sí, padre, no lo vuelva a hacer con otro sacerdote, por favor. Es que no es contra el sacerdote, ¿no? Es contra la idea o, en este caso, la mala decisión que considero se ha tomado, ¿no? Un tercer sacerdote. Bueno, ella habla de otro sacerdote y más adelante nos exhorta a lo siguiente. Del árbol caído todos hacen leña. Y esos... Si ustedes ven mi video, en verdad, no es que yo he querido ir contra Monseñor y dañarle a él o alguna cosa así. Hay una cuestión solamente, inclusive mi video es explicativo. Yo lo que hago es decir, Monseñor cree en esto, que yo considero está mal, y los de la Sociedad de Trento creen en esto, que yo también considero que está mal. Esa es toda la tónica del video que he realizado, ¿no? Nada contra Monseñor directamente o contra su obra o algo parecido, ¿no? Sacerdotes que, pues, será, yo creo que sí, ¿verdad? Pero no lo demuestran, ¿eh? Que dicen que conocen el derecho. ¿Por qué no examinan el famoso crimen que yo cometí? ¿Cuál es el crimen que yo cometí? No permitir que el señor obispo aplaste a mis seminaristas. No permitir que el señor obispo acabe con mi seminario. ¿Ese es el crimen? En eso realmente mi apoyo a Monseñor Isidro. Si se hubiese buscado alguna forma para que se respete lo que él ha hecho y se busque una forma de continuar pues su obra, totalmente apoyándole a Monseñor Isidro, ¿no? Pero claro, en esto otro no se puede secundar, en esto otro no se puede decir, ahí sí le apoyo, ¿no? Me parece que es incomparable, a mi punto de vista, a mi consideración,
la gravedad de lo uno en consideración a lo otro, ¿sí? O sea, esto de irrespetar su obra es grave, pero irse con un sedevacantista, con un grupo sedevacantista es todavía mucho más grave, porque es romper justamente con la iglesia, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Después continúa con lo siguiente. Padre Rabasi, Padre Byron, Padre Hernán Vergara, examinen esto, por favor. Y sí, les admito, yo soy un viejecito que no sé computación, yo soy un ignorante, lo que tú quieras. Dime todos los nombres injuriosos que puedas, pero examina ese caso. Y si no eres capaz, Padre Rabasi, Padre Byron, Padre Hernán Vergara, si no son capaces de examinar ese caso a la luz del derecho canónico, entonces no valen para nada. Yo quiero decir que me gusta mucho la forma de hablar de Monseñor, ¿no? O sea, cualquiera pues remece, ¿no? Haz las cosas bien, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Me parece muy bien la forma como lo comunica. Y por ello, inclusive, pues dejándome interpelar por sus palabras, yo quiero hacer un comentario, reflexión, explicación de por qué me parece que no es correcto lo que proponen. En este caso, la Sociedad de Trento, que justamente un padre que es como el vocero oficial ha explicado sobre esto. Y me gustaría dar argumentos de por qué pienso que esto no es consistente, ¿no? Me refiero a lo de la Sociedad de Trento. Atención a esto. Ahora bien, a lo de Monseñor, concretamente, el paso que ha dado, y entonces si es que se argumenta claramente que la Sociedad de Trento en estos puntos veo que son flacos para decir allí uno está en la verdad, entonces estaría argumentando de por qué creo que la decisión de Monseñor Isidro ha sido incorrecta. ¿Se entiende esto, no? Entonces voy a hablar de los argumentos. Y por otro lado, la situación del seminario y de las hermanas y de la obra en general de Monseñor, insisto, en cuanto a esto, mi total apoyo, ¿no? Pero si es que él ya se une a ellos, pues ya no se puede realizar un apoyo. ¿Por qué? Porque estaría entonces apoyando a una sociedad, porque ellos serían parte de ella, que es sedevacantista. Ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, si es que Monseñor se retractara de esto y permaneciese en la iglesia y entonces buscase una forma para que su obra continuase, pues mi total apoyo, no sé, mirar ya la situación totalmente según lo que dice también el obispo de acá, pues no sé de qué manera pudiese ayudarle. Le he mencionado en el mensaje que está con mi obispo y por medio de estos medios pues virtuales también apoyarle de alguna manera, pues haciendo como una especie de campaña a favor de buscar una forma para que su seminario y toda su obra permanezca, ¿no? Pero repito, si ya se va a una sociedad sedevacantista, no tiene sentido. Por eso intentaré hablar sobre los argumentos de la sociedad sedevacantista para entonces demostrar por qué la resolución de Monseñor Isidro considero no es correcta. Disculpen que insista tanto, intento que esto sea claro, ¿ya? Vamos ahora a ver lo que dice la Sociedad de Trento. Tenemos aquí al padre Carlos Muñoz. Él va a explicar en qué consiste el sedevacantismo y cuáles son los argumentos, por lo menos más básicos, generales. Entiendo que los más importantes también, por eso los menciona principalmente, de la postura que ellos tienen. Ok, en ese caso, conforme a lo que nos acaba de decir, entonces, si un papa en algún momento llega a decir una herejía, ¿en ese momento dejaría de ser papa? No es así porque... Ok, va a decir por qué ellos consideran que está la sede vacante, ¿sí? No necesariamente dice por haber dicho una herejía, que a veces se conoce así como herejía material, sino en cuanto que cometa una herejía formal, ¿sí? Vamos a escuchar que él lo explique y luego yo hago mi comentario. Nosotros hacemos la distinción conforme a la doctrina católica de lo que es una herejía material con una herejía formal. La herejía material sería un error dogmático, hacer alguna afirmación contra algún dogma de la Iglesia, pero digamos sin intención de negar el dogma propiamente, que puede ser producto de una equivocación, puede ser producto de un malentendido,
e incluso puede ser producto de una opinión personal como, pues, como maestro privado. Nosotros no sostenemos, le agradezco la pregunta, porque nosotros no sostenemos que solamente porque en cuanto el Papa dice una herejía, ya deja de ser Papa. No tiene que ser así, no es tan tajante la cosa, porque aun y cuando diga una herejía, un error, un Papa, no por eso de manera automática se puede decir que ya deja de ser Papa, puesto que la doctrina católica, los cánones, no señalan que las cosas sean así, sino dicen que se incurre en excomunión y se pierde el oficio, y esto es conforme a un canon que me permito leerlo. Ok, básicamente, si es que el Papa dice una herejía, no necesariamente ya deja de ser Papa, es lo que ellos proponen, ¿no? Entonces dice que para que realmente deje de ser Papa tiene que decir una herejía formal y ser excomulgado de la Iglesia. Atención, y utiliza un canon no del derecho canónico actual, sino del anterior, de 1917. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el Concilio Vaticano II y tampoco entonces en los documentos posteriores. Como el derecho canónico tuvo una reforma que fue promulgada después del Concilio Vaticano II, entonces ellos dicen en ese no nos basamos, sino en el anterior. Vamos a ver lo que dicen los cánones al respecto de eso también, para mirar por qué considero que lo que él dice no tiene mucha base, no es muy fuerte, ¿no? Atención. Que es el canon 188, párrafo 4, esto en el Código de Derecho Canónico de 1917. Se afirma que por renuncia tácita vacan, o sea, quedan vacantes. Va a hablar en qué situación queda vacante un oficio, y atención, él ha hablado de herejía, ¿sí? De herejía y excomunión. Atención a esto, por favor. Ipso facto y sin declaración alguna, cualquier cargo eclesiástico si el clérigo ha apostatado públicamente de la fe católica. Entonces, respondiendo a su pregunta, no es nada más decir una herejía, sino cuando esa herejía es formal, que implica una apostasía, implica una renuncia pública de la fe católica. Aquí me parece que lo que él está explicando no es muy consistente, porque la pregunta fue al respecto de una herejía y él saca un canon que tiene que ver con una apostasía pública, ¿sí? Voy a mostrarles el canon de 1917 para que ustedes lo lean y se den cuenta que se refiere a una apostasía pública y que una apostasía es distinta a una herejía. Atención. Y presten atención a lo siguiente. Él ha hablado del canon con el cual se pudiese basar para que la sede estuviese vacante actualmente, ¿sí? O sea, que no tuviésemos papa real, ¿sí? Este canon lo considero, lo están interpretando mal. Dice lo siguiente: en virtud de renuncia tácita admitida por el mismo derecho, vacan ipso facto y sin ninguna declaración cualesquiera oficios si el clérigo, es decir, que queda la sede vacante de cualquier oficio y ellos le aplican también al Papa. Ok, vamos a aplicarlo también al Papa, aunque ahí también habría una discusión si es que eso se puede aplicar o no al Papa. Pero bueno, vamos a hacerlo como ellos dicen. Y dice, inciso cuarto, apostata públicamente de la fe católica, es decir, que queda vacante cuando apostata públicamente de la fe católica. La pregunta es, ¿el Papa Francisco ha apostatado públicamente de la fe católica? Los otros papas después del Concilio Vaticano II han apostatado públicamente de la fe católica. Aquí no está hablando de herejía. Atención, que están utilizando este canon confundiendo apostasía con herejía. ¿Qué es la apostasía y qué se distingue de la herejía? El mismo Código de Derecho Canónico, no el actual, sino el anterior, en el cual ellos se basan, de 1917, dice lo siguiente. Canon 1325, inciso 2, que es el que nos compete específicamente, dice: si alguien después de haber recibido el bautismo, tiene que ser un católico, conservando el nombre de cristiano, niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica o la pone en duda, es hereje. Es decir, que tiene que ver con una verdad que tiene que ser creída con fe divina y católica o que la pone en duda, ahí se convierte en hereje. En hereje. Él está hablando de herejía para que quede vacante la silla de Pedro. Utilizando este canon, por lo menos es lo que él explica.
En cambio, la apostasía es otra cosa. Y si la apostasía es algo distinto a la herejía, ese canon no se aplica para hablar de sede vacante. ¿Se entiende esta lógica? Por favor, sigan el hilo. En cambio dice, si abandona por completo la fe cristiana, es apóstata. Si abandona por completo, no solamente si dice una herejía al respecto de un artículo, de una verdad de fe, sino que se está refiriendo aquí, para que sea apostasía tiene que abandonar por completo la fe cristiana. Y tenemos a todos los papas, después del Concilio Vaticano II, que creen en Dios, en la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que creen que la salvación viene por Jesucristo, que creen en la Iglesia, que han rezado de manera pública el credo de los apóstoles. Entonces, ¿se puede aplicar esto para decir que la sede está vacante? No, porque este canon, mírenlo ustedes otra vez, habla solamente de apostasía pública de la fe católica, aquel que se convierte en un apóstata público. Esto entonces no se aplicaría a los romanos pontífices que, inclusive digamos, para entrar en el juego de ellos, hayan cometido herejía, ¿sí? Inclusive formal, según lo que él menciona en estos cánones. Porque luego, para hablar de herejía, entonces tendríamos que juzgar a la sede de Pedro. Y aquí entramos en una cuestión muy conflictiva, que solamente lo menciono, pero ya vamos a entenderlo más adelante, por lo que también él continúa en su explicación. Entonces, en cuanto a este canon específicamente, no tiene mucho sentido. Distinción entre herejía y apostasía. Este canon, para que se aplique, para que haya sede vacante, inclusive aplicada al Papa, tendría que el Papa haber realizado una apostasía pública. ¿Qué significa? Que públicamente él dice, renuncio a toda la fe cristiana, ¿sí? Como no lo ha hecho y ha cometido, según ellos, herejía, este canon no se aplica. Vamos a ver lo que continúa diciendo el padre. Y entonces es ahí, pues, hasta que hay una herejía formal y no solamente una opinión privada. Lo repite, ¿no? Herejía formal. El canon habla de apostasía. Uno puede decir, bueno, se equivocó, es un error, no, pero cuando hay constante y repetidamente enseñanza del error, un día una cosa contra un dogma, otro día contra otro dogma, otro día contra otro dogma, y entonces pues eso simplemente nos lleva ante la evidencia, nos pone ante la evidencia de que hay una contumacia y por lo tanto ya no es nada más una herejía material, ¿verdad? De alguien que se equivocó o incluso que alguien que se arrepienta o corrija, sino que vemos una constante, digamos, negación de algún punto o varios puntos de la doctrina católica, de la doctrina de siempre. Ustedes ya saben, según el Código de Derecho Canónico, ¿cómo se llama eso? Herejía. Herejía, no apostasía. Y en consecuencia es ahí donde vemos pues que hay una formalidad de la herejía y por lo tanto ahí sí es cuando, conforme al canon que acabamos de escuchar, pues se da también esa apostasía de la fe porque se cree en algo que no es católico y entonces es ahí donde los cargos eclesiásticos quedan. Pero ustedes ya han escuchado y lamentablemente considero así, y lo digo con mucho respeto, ¿no? El padre no está explicando bien. Si se comete una herejía, no se aplica ese canon. Ese canon es para la apostasía, según lo hemos leído, ¿no? Y eso asumiendo acaso que el Papa haya cometido herejías, los papas, ¿no? Todos esos papas. No es nada más así, dice una herejía y deja de ser Papa, no, es si la herejía es constante, permanente, pertinaz, ¿verdad? Que es hasta cuando ya le podemos llamar herejía formal. Y quiero aclarar, padre, aquí. Hasta herejía formal, pero no apostasía. Si me permite, que esta afirmación que nosotros hacemos no es como quien se atribuye el papel de juez, el cargo de juez, porque eso sería una usurpación de nuestra parte. Eso es muy importante. Atención a lo que va a ocurrir en este momento, porque eso, digamos que en la tradición, o si se quiere expresar así, en la dogmática canónica, se ha entendido siempre, tradicionalmente, insisto, que no se puede juzgar a la sede de Pedro. No se puede juzgar, digamos así, al Papa. Escuchen ustedes mismos. Y además existe ese principio de que la Santa Sede, la sede primada, no puede ser juzgada por nadie. Entonces ese también es otro punto que muchas veces no se ha comprendido correctamente y con toda razón, ¿verdad? Porque no se
porque no se comprende correctamente, juzgan con cierta razón, de decir, no, pues es que ustedes están equivocados porque están juzgando al Papa. Entonces, si vemos las cosas de esa manera, sí, es totalmente cierto, pero quiero aclarar que nosotros no estamos juzgando ni pretendemos juzgar al Papa. Entonces ellos dicen, nosotros no estamos juzgando al Papa, porque eso solamente lo puede hacer un tribunal eclesiástico o el brazo jurídico de la Iglesia, porque claro, hay una cuestión siempre de determinar una cuestión canónica, moral inclusive, de lo que ha dicho, si es realmente herejía formal o es herejía solamente material. Entonces, la forma que ellos han encontrado para evitar irse contra la tradición de que no pueden juzgar al Papa para determinar si es un hereje o no, es lo siguiente. En un sentido como si fuéramos jueces o un tribunal eclesiástico calificado para tal cosa. No, Dios nos libre de semejante actitud. No es una actitud de juez, simplemente es una expresión de una obviedad. O sea, como por ejemplo en este momento son las 5 de la tarde, ¿no? 5:43 en mi reloj. Entonces, si yo digo el juicio, es decir, es de día, no estoy juzgando, no estoy determinando yo las cosas, sino simplemente estoy repitiendo algo que es evidente, algo que todo mundo que esté viendo la hora, esté viendo el día, pues sabe que esto es así. Entonces, la forma conceptual que ellos utilizan es la obviedad. El Papa es un hereje porque es completamente obvio. Realmente yo tengo que decirles que ese argumento es muy, pero muy flojo. Lo considero así. ¿Por qué? Porque si fuese tan obvio, pues primero todo el mundo diría el Papa es un hereje. Todo el mundo. No solamente aquellas personas que ya desde hace algunos años vienen con esas ideas y que las van expresando de una forma, de otra, las van cambiando. Yo he visto a muchísimas personas que han sido sedevacantistas, luego sedeprivacionistas, luego se han hecho ya católicos, luego han regresado, luego vienen para acá. ¿Por qué? Porque no está tan obvio. No es tan obvio. Y yo quiero expresar algo aquí también muy importante. No es tan obvio que una persona tan formada como el señor Isidro hace más o menos 2 años, llegaba a decir lo siguiente al respecto del Papa, como un Papa real, completo, un Papa verídico. No como actualmente Monseñor Isidro, según las palabras del señor Carlos Muñoz, sacerdote, le atribuye a Monseñor Isidro diciendo que Monseñor Isidro solamente no está de acuerdo, y lo vamos a ver, en unas cuestiones más conceptuales, es decir, la verbalización del concepto. En esto de sede vacante, él como que todavía no está muy de acuerdo, pero en todo lo que eso significa, sí. Lo que eso significa es que no hay un verdadero papa y que están usurpando la sede de Pedro. Ese es el sedevacantismo. Ellos tienen sus, digamos, matices al respecto de esto. Es otro tema. La cuestión está aquí en que ellos consideran que no hay papa, ¿no? Basándose por lo menos ahora en un primer argumento que hemos visto que no es muy fuerte. Y entonces alguien tan formado como el señor Isidro hace 2 años decía lo siguiente. ¿Y por qué digo esto? Porque si es tan obvio, alguien tan formado como el señor Isidro se hubiese dado cuenta que la sede estaba vacante. En primer lugar, no es correcto que lo llamen Bergoglio. No es la tradición. A ningún santo padre, a ningún papa, a ningún pontífice romano se le designa con el apellido. Entonces es claro que Monseñor hace unos 2 años más o menos, él creía realmente el Papa, el romano pontífice, el vicario de Cristo, pues es el Papa Francisco. O sea, no era tan obvio. Y si entramos ya en que alguien tan formado como Monseñor considera que eso no es tan obvio, porque ahora últimamente más bien es cuando él ha tomado estas posturas, entonces no se puede aplicar la argumentación que él hace. No estamos juzgando a la Santa Sede, es que eso es algo tan obvio que no hay que juzgar, solamente eso está a la vista de todos. Y le digo de verdad, si fuese así, para mí no sería un problema determinar el Papa es un hereje. Y decirlo claramente si es que comete una herejía formal, ¿sí? Pues lamentablemente no es tan evidente y esto hasta el mismo Monseñor con sus palabras lo está aplicando, ¿no? Y repito, muchos grupos sedevacantistas que sus miembros
pues muchas veces cambian de posturas y de formas de entender el sedevacantismo. ¿Por qué? Porque no es obvio. Papa, a ningún pontífice romano se le designa con el apellido. Es falta de respeto. Es nuestro padre. Los títulos podrá él mismo cambiarlos o que no le gusten, pero es el vicario de Cristo, el sumo pontífice, el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma, y a él le debemos obediencia. No es obvio. Entonces lo que están realizando realmente es un juicio jurídico al respecto del Papa, determinando que es un hereje, ¿no? Lo que hacen los de la Sociedad de Trento, ¿no? Lamentablemente es así, y pienso que lo que estoy diciendo tiene lógica, tiene coherencia, ¿no? Continuamos. Entonces lo decimos no en calidad de jueces, sino en calidad de alguien que expresa algo que es evidente. Y yo creo que hoy en día está muy claro, padre, que en todo el mundo pues se ve que hay pues esos errores doctrinales, ¿no? Una cosa es que pudiesen haber errores doctrinales, eso es una cosa, pero otra cosa es que el Papa es un hereje formal, eso es otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa no es tan evidente. Si inclusive se pudiese debatir al respecto de esta herejía del Papa aquí y acá, en Amoris Laetitia, que acá en Fratelli Tutti, que acá en el encuentro con los jóvenes, y acá se pudiese hablar de si es herejía material, si es herejía formal, se pudiese hablar. Pero esto no como jueces, sino solamente para decir parece que sí, así, pero ya luego determinar el Papa es un hereje, él mismo lo ha dicho, no se puede, porque la sede de Pedro no puede ser juzgada por ningún tribunal terreno. Esto es parte de la dogmática jurídica, de la historia del derecho. Esto ellos lo saben y lamentablemente veo que allí como que la forma para continuar con este concepto es que es tan obvio que entonces no hay necesidad de juicio porque es muy pero muy totalmente obvio, ¿no? Y no es así. Solamente para muestra un botón, el mismo Monseñor Isidro hace algún tiempo, ¿no? Sí quiero también mencionar que todo lo que aquí voy a decir y voy a explicar lo quiero hacer con un espíritu de obediencia a la iglesia, de humildad, de caridad. Yo no vengo aquí a condenar a nadie, no me corresponde, no es nuestro papel. Simplemente queremos expresar con toda humildad, pero también con toda caridad y claridad lo que pensamos, lo que nosotros vemos, compartirlo con ustedes. Y como lo dije por ahí hace poco en algún video, nuestra intención, nuestro deseo es vivir dentro de la iglesia y morir dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hecho y dicho esto, pues a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos. Insisto, es cuestión de argumentos, ¿no? De ahí los corazones de ellos y sus deseos. Bendito Dios si lo están haciendo con toda sinceridad y están en un camino de santidad. Bendito Dios, ¿no? Pero en cuanto a cuestiones ya argumentativas al respecto, de eso pues es lo que estamos tratando. Hablamos de la sede vacante por herejía, es por una herejía formal, contumaz, y repito, no lo decimos como quien está poniéndose en un papel de juez o de tribunal eclesiástico, sino como alguien que está expresando algo evidente a los ojos de cualquiera que tenga un poquito de sentido, ¿no? Sentido común. Claro, ahí eso es muy debatible. Ahí están juzgando quiénes tienen sentido común y quiénes no. Y ahí entramos en otra cuestión para nada clara, ¿no? Entonces, la postura tradicional ha sido, ya que no se puede juzgar a la sede de Pedro, entonces esto lo dejamos a Dios. Porque no tenemos garantía de determinar realmente el Papa es un hereje formal y en este caso, para que se aplique este caso, ha renunciado totalmente a la fe cristiana y entonces es un apóstata y por eso ya no es Papa, aplicando este canon que también es discutible que se le aplica al Papa. Pero bueno, digamos que se le puede aplicar, ¿no? ¿Se entiende el punto? Por favor, hermanos, sigan la lógica, es muy importante. Y se dan cuenta, no es tan evidente. Con el sentido de la fe y que conozca lo que está pasando alrededor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora, previo a la siguiente pregunta. No les había dicho que este video está sacado de un canal que se llama Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, me parece que es el nombre. Es una entrevista que le hace el que yo, según
parece, según creo, es sacerdote. Para que Monseñor Isidro Puente y nosotros como congregación, pues encontremos o veamos, para nosotros está muy claro, ¿verdad? Ya don Isidro hará su parte, ¿no? Su esfuerzo para dar algunas argumentaciones, pero hasta el momento, esa es yo creo que una de las mayores diferencias que pudiéramos señalar, y ni siquiera son diferencias de fondo, sino es una diferencia del término, ¿verdad? El término. Porque, por ejemplo, ambos estamos de acuerdo en que hay usurpación de la Santa Sede. Ambos estamos de acuerdo en que hay herejía formal. Entonces está diciendo, Monseñor Isidro y nosotros estamos de acuerdo en que hay usurpación y que hay herejía formal. Dicho sea de paso, que según les mostraba antes, hace 2 años, pues no había toda esta forma de pensar de Monseñor Isidro, porque él sí creía que realmente el Papa era el Papa, según lo expresa él mismo, ¿no? Pero en cambio aquí él ya está en otra forma de entendimiento de esto, y lo digo porque entonces no es tan claro. Insisto en este punto, no es que es una obviedad tan meridiana, ¿no? Y ahora lo que él está diciendo es que en los puntos al respecto del sedevacantismo están en la misma sintonía, creen lo mismo. La cuestión es definirlo como sedevacantista, que a Monseñor Isidro no le gusta ese término, aunque él cree lo mismo que ellos, pero ese término como que no le gusta. En cambio ellos, que creen lo mismo que Monseñor Isidro sobre el sedevacantismo, lo dicen claramente. Eso es lo que básicamente el padre está diciendo. Que hay usurpación. Esencia del término, ¿verdad? El término. Solo es una cuestión de términos, dice, ¿no? Eso es en lo que no coincidimos, pero en el resto sí. Atención. Porque, por ejemplo, ambos estamos de acuerdo en que hay usurpación de la Santa Sede. Ambos estamos de acuerdo en que hay herejía formal. Ambos estamos de acuerdo en que se es impostor, ¿verdad? Y eso Monseñor Isidro Puente lo ha dicho con mucha claridad en sus videos. Habla de impostores, habla de usurpación, nada más. Esto no es verdad porque les he mostrado un video donde él hablaba del Papa y cómo lo defendía, ¿no? Es que le cuesta trabajo y en esto hay que ser muy comprensivos con él. Nosotros al menos somos muy comprensivos y lo entendemos. Le cuesta el trabajo utilizar el término sedevacante. O sea, lo que está diciendo él es, el padre Isidro es sedevacantista, pero le cuesta trabajo decir que lo es, ¿no? Y es muy comprensible, porque el término suena muy, muy duro a los oídos de una gran mayoría, ¿verdad? Pero creo que explicado y bien entendido lo que es la sede vacante, como la explicó el padre Sáenz Arriaga en su momento, y Monseñor Carmona, y como lo seguimos nosotros creyendo y exponiendo, pues yo creo que no es nada que nos deba de sorprender o escandalizar. Aquí va a citar otro canon del Código de Derecho Canónico anterior, y me parece también importante escuchar porque son como los argumentos más de fondo, de peso, ¿no?, que se pueden dar sobre su posición. Atención, según lo que él manifiesta pues en el video, ¿no? Padre, mientras la encuentra, quisiera mencionar algunos aspectos, por ejemplo, igual para que se comprenda un poco más la postura sedevacante, que también el Código 2314, en su párrafo 1, ¿verdad?, menciona que todos los apóstatas de la fe cristiana y todos y cada uno de los herejes o cismáticos incurren ipso facto en excomunión. Entonces, en esto, pues, vemos que no hay necesidad de hacer una declaración cuando alguien cae en herejía o en cisma, pues no hay una necesidad de hacer una declaración como para decir, pues, que alguien incurrió en excomunión por herejía. Y también aclarar que el sedevacantismo... Bueno, hasta ahí algo importante. Entonces, eso está claro también para nosotros. Cuando hay herejía, cisma o apostasía, según lo que dice el Código de Derecho Canónico, pues entonces es una excomunión late sentencia, ¿sí? Ahora bien, no está hablando aquí nada de perder el oficio, porque puede ser que un obispo sea realmente hereje. Vamos a poner el obispo de aquí, de la diócesis tal, es realmente un hereje formal, pero él no ha perdido su cargo, su ministerio, aunque haya en él herejía formal, porque el tribunal eclesiástico no ha determinado que lo sea, aun cuando él realmente lo puede ser. El párroco de una iglesia, yo creo que habrá alguno por ahí realmente, espero que no sea tu párroco,
es realmente un hereje formal, pero como no ha sido juzgado por ningún tribunal, aun cuando él ya está excomulgado de la iglesia porque ha cometido herejía, sin embargo, él sigue en su función de párroco, el obispo de obispo, hasta que la iglesia exprese jurídicamente, canónicamente, la situación en la que él se encuentra, que no comienza ese momento, sino que ya desde el momento que cometió ese acto de excomunión, entonces lo que hace la iglesia es expresar públicamente, oficialmente, la situación en la que él ya se encontraba, pero de excomunión, no de pérdida del oficio. El oficio lo pierde en ese momento que la iglesia determina y le dice, ya no puede ser párroco. Y al obispo ya no puede ser obispo. ¿Se entiende? Entonces, primero, no es obvio que el Papa es un hereje formal, Benedicto XVI es un hereje formal. No es obvio. Si fuera tan obvio, pues todos veríamos como la luz del día, pues que es de día, ¿no? Segundo, están juzgando al Papa. Realmente hay un juicio ahí jurídico al respecto del Papa y por eso se basan en estos cánones. Y esto va en contra de no se puede juzgar a la sede de Pedro, que ellos mismos utilizan. Y tercero, según lo que expone el padre, no existe una base canónica para determinar que alguien pierde el oficio por una herejía formal. ¿Sí? Según lo que el padre ha expuesto, atención, me quiero basar en lo que él expone porque esto es lo que llega a las personas. Si yo luego me pongo a investigar del sedevacantismo, les digo de corazón, me voy a perder, porque hay muchísimas ramas de sedevacantismo. Y entonces, ¿en cuál están específicamente ellos? Quiero escuchar lo que ellos dicen y su argumentación. Hasta ahora la he comprendido. Diferente del sedeprivacionismo, diferente de un sedevacantismo que dice que no hay institución petrina como oficio real, diferente a esas otras comunidades que no quieren que haya papa o piensan que ya no va a haber nunca más, diferente a otras comunidades sedevacantistas que son, a consideración de ellos, heréticas. ¿Sí? Eso lo entiendo claramente. Y sin embargo, lo que ellos proponen para que la gente entienda su argumentación de por qué ellos son sedevacantistas, pues no tiene una base canónica fuerte. Y lo considero así, hay una mala interpretación de esos cánones que se han expresado aquí. Los dos cánones que están utilizando no van en relación a lo que ellos consideran una obviedad para que el Papa entonces sea hereje, porque no ha cometido apostasía según el primer canon, y el canon que luego citan, el de la herejía, no habla de perder el oficio. Insisto, según lo que ellos están argumentando. Vamos a leer el canon que él mencionaba. Tenemos aquí el canon 2314. A la izquierda en latín, aquí en español. Dice, todos los apóstatas de la fe cristiana y todos y cada uno de los herejes o cismáticos incurren ipso facto en excomunión, es decir, inmediatamente están excomulgados de la iglesia, pero pierden inmediatamente el cargo. Miren lo que dice, inciso 2. Si después de amonestados no se enmiendan, deben ser privados de los beneficios, dignidades, pensiones, oficios y otros cargos que tuvieran en la iglesia y ser declarados infames, y a los clérigos, repetida la amonestación, debe de ponérselos. Es decir, que se los priva del oficio. En este caso vamos a aplicarlo al Papa, suponiendo que es hereje formal. Está excomulgado, pero solamente pierde el oficio cuando se lo priva al Papa de ese oficio. Es decir, alguien tiene que hacer un acto jurídico, un juicio canónico para determinar el Papa es un hereje formal y entonces se lo depone del cargo. No dice que se lo depone por el mismo acto cometido, sino que dice que después de pedirle que se enmiende y después de repetida la amonestación, entonces ahí hay que deponerlo. ¿Se entiende? Entonces, este mismo canon no se aplica. No es que el Papa cometa una herejía formal y enseguida ya no es Papa. No. Si seguimos inclusive la misma lógica de ellos. Ahí está el canon, por favor, léanlo. No es fácil determinar el Papa es un hereje formal. O sea que no solamente se equivocó, sino que realmente lo piensa y realmente él es pertinaz, él es contumaz en su decisión y está ahí como, empedernido
en esto, ¿no? Y ya se le ha hecho una amonestación y ya se le ha amonestado otra vez para que se enmiende y no, y no, y no. Y entonces ahí tiene que venir el juicio canónico. Esto para los clérigos, dice ahí, ellos quieren aplicarle también al Papa, digamos que inclusive intentando aplicarle al Papa, que también, repito, es discutible si eso se puede aplicar al Papa por lo anteriormente dicho. Eso es lo que yo puedo comentar de lo que él mismo ha mencionado sobre sus argumentos. Sé que no son todos, pero entiendo que son como los principales. Si hay más, me gustaría escucharlos para determinar que el Papa no es realmente el Papa y la sede está vacante. Considero que el sustento canónico no es fuerte. Y ustedes mismos han leído lo que él mismo ha argumentado, pues no es compatible para decir que el Papa no es el Papa, ¿no? En este caso, el Papa Francisco y todos los demás papas anteriores. Vamos al segundo punto, el sacerdocio católico, acá el nuestro, digamos. Ellos creen que prácticamente ya no existen sacerdotes verdaderos, sino solamente algunos ancianos de unos 70, 80 años, porque han sido ordenados según el rito antiguo. En el caso de Monseñor Isidro Puente, ellos dicen que aunque se utilizó el rito ya reformado, el que utilizamos nosotros, en el caso de él sí hubo ordenación, pero se complementaron los ritos, pero sí hubo ordenación. Vamos a ver por qué luego esto quieren aplicarlo a nosotros, en cambio, para decir que no hay ordenación, siendo así que nosotros utilizamos la misma fórmula que fue utilizada en el caso de Monseñor Isidro, el mismo gesto, o sea que había materia, había forma y también la intención. Queremos ser sacerdotes de Cristo y hacer lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, quiere que nosotros hagamos en el ministerio sacerdotal, ¿no? Con los fines pues sacerdotales que esto implica. Sobre el tema de la ordenación de Monseñor Isidro Puente, mire, nosotros hemos visto que es una cosa evidente para el que ha estudiado pues el tema de derecho sacramental. Se observa que hubo cambios en los sacramentos. Hubo algunos cambios en varios sacramentos, ¿no? La confirmación, el bautismo, se suprimieron algunas ceremonias, como el caso de algunos exorcismos. Bien, lo que él está mencionando son algunos ritos que se han cambiado, se han suprimido después del Concilio Vaticano II. La pregunta aquí fundamental es, ¿se ha cambiado la materia y forma de los sacramentos, conservando también la intención? Esa es la pregunta fundamental. Recordemos, queridos hermanos, que para que haya sacramento tiene que haber materia, forma e intención. Si es que no hay esto, no hay sacramento. ¿Se entiende esto? Materia, forma e intención. Ya lo vamos a explicar. Materia, forma e intención. Si falta uno de estos, no hay sacramento. Resulta, padre, que también en la ordenación sacerdotal también hicieron cambios. La pregunta es, ¿cambios al respecto de la materia y la forma y la intención? Si es que no, sigue habiendo sacramento, a pesar de que se cambien ritos contextuales, digamos así, o ritos de esta manera, digamos así, secundarios. Con tal de que lo principal exista, vamos a ver inclusive lo que dice la Iglesia al respecto de esto, pues entonces hay sacramento. También hicieron cambios en los rituales de lo que es la ordenación sacerdotal. Cambios siempre han habido, ¿no? Al respecto de ritos. Inclusive hay actualmente diferentes ritos que no necesariamente han sido cambiados del occidental al oriental, digamos así, sino que sencillamente son otros ritos. Y eso no invalida la celebración, porque tiene que haber la materia, forma y la intención. Si hay eso, aunque tengan ritos distintos o se cambien los ritos, permanece el sacramento. En este caso, del orden sagrado. Estoy buscando el documento que se los quiero mostrar. Lo tengo en digital, ¿no? en donde quiero explicar lo que sería la respuesta a su pregunta. Hicieron cambios en la ordenación sacerdotal también, como en la episcopal, y entonces ahí es donde viene un problema muy serio, porque como se sabe, como todos sabemos, para que haya validez en el sacramento, cualquiera que sea, se requieren ciertas condiciones indispensables: el ministro, la materia, la forma. Y dentro de lo que es el ministro debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia.
si es un ministro obviamente válido. Entonces, lo que encontramos, lo que se ha estudiado y ahora lo hemos profundizado, es que en el tema de la ordenación sacerdotal de Paulo VI, como la que él la cambió, resulta que dejó tan ambigua la ceremonia que compromete la intención del ministro. La intención del ministro, como ya acabo de mencionar, tiene que ser hacer lo que hace la iglesia, al momento de estar aplicando ese sacramento. Bueno, ¿y cómo? A ver, básicamente lo que está diciendo es que los ritos complementarios han sido cambiados y como han sido cambiados, dicen ellos, afecta a la intención de lo que está realizando el ministro, en ese caso el obispo, para consagrar un nuevo sacerdote, para que haya sacramento del orden sagrado. Insisto, su argumento es, los ritos secundarios, como han sido cambiados, afecta a la intención. Entonces él dice, hay materia, hay forma, pero no hay intención. Hasta ahora es lo que está argumentando. Veamos cómo sigue y veamos lo que dice la iglesia al respecto de esto. Atención. ¿Cómo vamos a saber cuál es la intención? Porque la iglesia no juzga de internos, de las cosas internas no se puede juzgar. La iglesia juzga de las cosas externas y la intención es algo interno. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué intención tenían qué intención tiene el ministro que administra algún sacramento? Es sencillo, que en el momento que realiza el sacramento, él diga las palabras para que el pensamiento y la intención que tiene sea acorde a las palabras que está diciendo. Esa es la forma más sencilla para determinar que una persona tiene la intención de realizar algo. En este caso el sacramento, insisto, por las palabras que dice, ya que esto va en coherencia con el pensamiento y entonces con la voluntad, con la intención que tiene. Esa es la forma básica, inclusive se estudia en sacramentología, para determinar que entonces hay una real intención, porque las palabras que uno pronuncia es una expresión de lo que yo estoy pensando internamente, la intención que tengo internamente. ¿Cómo se expresa esto? Con las palabras que estoy pronunciando en ese momento. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos? O sea, que luego solamente determinar que por el contexto ya cambia la intención, no me parece justificado. No me parece justificado. Verlo. Fácil. La intención externamente se manifiesta en la fórmula y en la ceremonia. Atención, él ha dicho, eso es muy importante, él ha dicho, la intención se manifiesta en la fórmula, lo que yo he dicho. Si tú utilizas esas palabras, entonces está exteriorizando tu intención. Pero además él añade, como en los ritos complementarios, esos ritos complementarios o secundarios también van a influir en tu intención. Realmente no. Realmente no. Porque la manifestación de mi intención se realiza o se manifiesta en las palabras que utilizo en el momento de esa consagración. Esa es la forma como la iglesia siempre lo ha visto, ¿no? Me gustaría ver si tienen más argumentos sobre esto, sería interesante, ¿no? Y también luego analizar la liturgia, ya que ellos critican, digamos, los ritos que han sido cambiados, sería interesante ver de qué manera esto, y si es que eso tiene fundamento para decir que realmente afecta a la intención. Otra cosa sería, y lo quiero decir, si es que hubiese solamente una intención habitual y una interpretativa. Si alguien conoce al respecto de esto, va a entender lo que estoy diciendo. Si solamente hubiese, por ejemplo, una intención habitual o solo una intención interpretativa, entonces no habría sacramento porque hace falta algo fundamental en el momento de realizar el acto consacratorio, a pesar de que diga las palabras concretamente. Pero aquí no estamos hablando de una sola intención habitual e interpretativa. En la liturgia católica, ya que si se celebra normalmente bien la ceremonia, hay una intención actual, hay una intención virtual por lo menos. Los que saben de esto entienden. Y si es que uno pronuncia las palabras que son con conciencia, se manifiesta la intención, y si en esas palabras está manifiesta la intención de hacer lo que hace la iglesia, entonces está manifestando la intención del ministro de hacer lo que hace la iglesia, y entonces, como ellos aceptan que hay materia y hay forma, y se está manifestando a través de la fórmula, la intención del ministro, también habría intención. Y entonces hay sencillamente sacramento. Y por eso Monseñor Isidro Puente es realmente sacerdote católico ordenado hace no sé cuántos años.
en su ordenación. Y ellos mismos van a determinar, no los volvimos a ordenar, sino que sencillamente complementamos los ritos. Porque ellos sí creen que él fue ordenado sacerdote cuando le ordenaron en la Iglesia Católica, que ellos consideran apóstata. ¿Se entiende? Entonces aquí entramos en un conflicto tremendo, porque ellos dicen, Monseñor sí, aunque fue ordenado con el rito que a mí me ordenaron. Aunque fue ordenado con el cambio que hizo Pablo VI. Monseñor sí, ¿y por qué yo no? Entonces él dice, es que cambiaron los ritos complementarios. También en la celebración de Monseñor Isidro. Por lo menos ya no fueron los que ustedes consideran que son los válidos para determinar la intención. ¿Se entiende esto? Ok. Del sacramento que se está administrando. Entonces es ahí donde nosotros encontramos que la fórmula, o más bien el ritual de ordenación sacerdotal fue modificado, fue cambiado, y entonces ya queda así como, ya no queda asegurada en los términos la intención del ministro, en este caso del obispo, que ordena a un sacerdote. ¿Eso hace inválidas todas las ordenaciones sacerdotales? No necesariamente. Pero ahí es que es tremendo, ¿no? Dice, los ritos complementarios han sido cambiados y eso entonces hace que la intención del ministro sea otra. Aun cuando hay materia y forma, dicen ellos. Y luego, ¿todas son así? ¿Todas las ordenaciones son inválidas? No. Entonces, llegamos a la misma conclusión. Los ritos complementarios no determinan la intención del ministro, porque se determina por la fórmula que utiliza. Las palabras que dice expresan la intención interior. En la actualidad, sí es muy probable que ya no haya intención por la formación muchas veces deficiente que hay en los seminarios actuales. A ver, veamos si es que esto es lo que dice la Iglesia, que si la formación de los seminaristas, que si los ritos complementarios afectan la validez del sacramento, porque estos cambian la intención del ministro. ¿Eso es lo que dice la Iglesia? Vamos a ver. Tenemos aquí lo que dice la Iglesia en el Dessinger o Dessinga, en el numeral 1966. Esto que está previo al Concilio Vaticano II. Miren aquí la fecha al respecto de las ordenaciones anglicanas. 1896, sobre las ordenaciones anglicanas. Y algunas notas también después publicadas. Atención a esto. Dice, con este íntimo defecto de la forma está unida la falta de intención. Es decir, que la forma que se utiliza expresa la intención del celebrante, del que preside, del ministro. La forma a la intención. ¿Por qué? Porque los anglicanos, aquí bien lo dice, cambiaron la forma y cambiando la forma cambian la intención. Porque a la fórmula recibe Espíritu Santo no solo se añadieron más tarde las palabras tales, sino que hay que juzgar, como enseguida diremos, de modo distinto en el rito católico. Es decir, que en cuanto a la forma, a la fórmula específicamente, pues como la cambian, expresa ya otra intención. Por eso el Dessinger dice en el 1966, con este íntimo defecto de forma está unida la falta de intención, que se requiere igualmente de necesidad para que haya sacramento. La intención unida a la fórmula. Y como la fórmula que utilizamos los católicos es válida, y el mismo Padre lo va a decir, que esta fórmula es válida, pero lo que han cambiado son los ritos, dice él, secundarios. Eso no dice la Iglesia Católica, dice él, cambia la intención. No, porque cambiaría la intención si es que cambiamos la forma, la fórmula inclusive. Las palabras que uno utiliza vayan ya en otro sentido con otras intenciones. Esto en cuanto a este numeral. Pero miren lo que dice además sobre la intención, el Dessinga mismo. Número 860, al respecto de la intención. Aquí, sobre cánones del sacramento del bautismo. Dice, Canon 4. Si alguno dijere que el bautismo que se da también por los herejes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la Iglesia, no es verdadero bautismo, sea anatema. Es decir, que si alguien dice que los que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queriendo hacer lo que hace en la Iglesia, a pesar de que tienen otros ritos, a pesar de que entienden inclusive e interpretan el bautismo de otra manera, pero con tal que tenga la fórmula
y que quieran hacer lo que hace la iglesia con la fórmula que utilizan, entonces hay realmente bautismo. El que diga que no, dice aquí, sea anatema. El que dice no es verdadero bautismo, sea anatema. Porque se expresa con las palabras, repito, aunque tienen otros ritos y entiendan hasta el concepto de bautismo en algunas cosas distinto, sin embargo, hay bautismo. ¿Por qué? Porque hay materia, hay forma que está unida a la intención, o la intención que está unida a la forma que utilizan. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en un momento dice que cuando se cambian los ritos secundarios, entonces afecta a la intención. Por lo menos esto es lo que yo he estudiado y me gustaría entonces saber lo que dicen ellos con base doctrinal, magisterio de la Iglesia, que cambiando ritos secundarios afecta a la intención. Cuando, sin embargo, la forma es verdadera, auténtica y católica, como es la del rito del Papa Pablo VI, según las propias palabras de este padre, ¿no? Entonces esto realmente no tiene base canónica, ¿no? Tanto así que la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis del Papa Pío XII dice lo siguiente al respecto de la validez. En la ordenación presbiteral, voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande para ustedes. Sí, ahí se ve. Dice, en la ordenación presbiteral, la materia es la primera imposición de las manos del obispo que se hace en silencio. ¿Eso hacemos en el rito católico? Sí. Eso se ha mantenido así porque es algo esencial. Se imponen las manos, muy bien, tenemos la materia. Pero no la continuación de la misma imposición por medio de extensión de la mano derecha, ni la última que se añade en las palabras recibe el Espíritu Santo, a quien perdone los pecados, etc. Esto no es parte de la materia, es decir, que no es algo esencial. Lo esencial es la imposición de las manos del obispo, que lo hace en silencio. Luego habla, la forma consta de las palabras del prefacio, de las que son esenciales y por tanto requeridas para la validez, que son las siguientes. Es esta la fórmula. Entonces dice, para que haya sacramento, entonces tiene que tener materia y fórmula. Eso dice este documento del Papa Pío XII, Sacramentum Ordinis. Entonces me parece también no tan consistente determinar que no hay sacramento solamente porque se cambiaron ritos que no son esenciales, ¿no? Ok. Pero ese es un tema que podemos profundizar en otro momento con mucho gusto. En este momento, la intención de hacer lo que hace la Iglesia al ordenar a un sacerdote, resulta que esto se ve que en los ministros más antiguos, los sacerdotes, o más bien los obispos, que empezaron a usar el ritual de Pablo VI, todavía estábamos seguros, o había una certeza, una seguridad, de que ellos mismos eran ministros válidos, y por lo tanto, tenían la intención de hacer lo que hace la Iglesia. De tal forma, pues... Pero si ya cambiaron los ritos secundarios, ya cambia la intención, dice él. Ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Me queda un poco flojo el argumento, ¿no? Que se analizó el caso de Monseñor Isidro Puente y lo que él explica, ¿verdad? Él da el nombre del obispo que lo consagró y se sabe que el obispo que lo consagró pues fue ordenado todavía con el rito antiguo, ¿no? Quiero decir. Y entonces, bueno, pues si lo ordenó, todavía se puede presuponer la intención correcta, aunque el ceremonial haya estado cambiado. Ese es el punto. Si ven, ahí realmente no entiendo. Dice, ya cambiaron el rito, el que utilizamos nosotros, con ese rito lo ordenaron a Monseñor, pero a esos obispos no les cambió la intención, pero a los otros entonces se entiende que sí. Entonces, lo que se encuentra es que mientras el ministro, el obispo consagrado, que administra la ordenación, haga la imposición de manos, porque hay dos imposiciones de manos en la ordenación sacerdotal. Entonces, si el obispo, válidamente ordenado, válidamente consagrado, hace la primera imposición de manos sobre el ordenando, entonces, y dice la fórmula, digamos, la parte esencial de la fórmula, entonces hay ordenación. Repito, ¿por qué? ¿Por qué hay ordenación? Porque es un ministro que todavía había certeza de que era válido
La fórmula, si bien está mutilada, un poquito cambiada, sin embargo no modificó lo esencial en cuanto a la fórmula de la ordenación sacerdotal, y aparte se hizo la primera imposición de manos. Entonces, Atención, él está diciendo que hay entonces materia y fórmula, tal cual. Se cambió un poco, pero sigue la validez de materia y fórmula, y forma, perdón. Bien, dice, hay imposición de manos y el texto que se utiliza es válido también. Entonces hay sacramento, porque la intención está unida ¿a qué? A la forma y a la fórmula que se utiliza. entonces ahí decimos, bueno, pues hay validez, ¿no? Hay validez en la ordenación sacerdotal, pero se tiene que ver caso por caso. Entonces se checó, se revisó el caso de Monseñor Isidro Puente, y conforme a lo que él nos explicó, o les explicó a los padres que vieron concretamente este aspecto, bueno, pues se vio que sí se habían hecho correctamente esa primera imposición de manos. Y entonces sabemos, también por la moral y por el... Pero esa imposición de manos se hace en todo el orbe, en toda la Iglesia Católica, de obispos que utilizan el rito de Pablo VI, es decir, después del Concilio Vaticano II, todos imponen las manos. Esa es parte de la materia del sacramento. Si no hay eso, no hay sacramento. Eso lo hacen siempre. El derecho sacramental sabemos que sería un sacrilegio repetir un sacramento válido, aunque haya sido ilícito, mutilado, erróneo, lo que sea, pero si se cumplió con lo esencial y se rescata la validez, entonces no es lícito repetir un sacramento, porque, repito, sería un sacrilegio, sería un pecado grave, pecado mortal. Entonces, por eso fue un tema que se tocó así como con mucha preocupación, con mucho interés, y entonces, conforme a los testimonios y el análisis de lo que vivió Monseñor Isidro Puente, quedó claro que la primera imposición sí la recibió. Y si bien Todos en la Iglesia Católica recibimos esto, y también la fórmula, fue con el la forma. ritual de Pablo VI, pero Él mismo dice, fue con el ritual ya de Pablo VI, pero tenía, sin embargo, la validez de la materia. todavía tenía digamos, la fórmula, o conservaba lo esencial de la fórmula, y era un ministro todavía válido, legítimo, consagrado en el ritual antiguo. Pero actualmente se conserva la misma fórmula. Se conserva la misma fórmula. Lo que cambiaron, padre, lo que mutilaron en la ordenación de Pablo VI fue la segunda imposición de manos. En la segunda imposición de manos es donde se le da el poder al sacerdote de perdonar los pecados. En la primera imposición se le da el poder de consagrar. En la segunda imposición se le da el poder de perdonar los pecados. Entonces, a mí me parece que aquí no se comete como un desliz, ¿no? Porque es como si en la primera imposición se le da un poder sacerdotal y está incompleto, y luego hace falta lo otro para completar, algo parecido, ¿no? Y esto pues no es así. Cuando se consagra, se consagra. Ya se realiza el sacramento con la imposición de las manos, con la forma y con la intención del obispo al momento de pronunciar las palabras, y el gesto, todo. Entonces se da el sacramento, y no es que después le falta todavía, a menos que él quiera, el padre Carlos quiere expresar otra cosa. Si quiere decir algo distinto, realmente no se entiende muy bien. Pero si quiere decir el que esto segundo es parte esencial del sacramento, pues entonces ahí está mal, ¿no? Porque hemos leído hace un momento que lo esencial es la materia, imposición de manos, y luego la forma, con la fórmula, ¿no?, pronunciada sobre el ordenando. Sí, ahí no sé, me parece que falta un poco más de claridad sobre este punto, porque claro, uno entendería primero la imposición de las dos manos, solo la potestad, o se le da el sacramento para que pueda consagrar, y luego con la una sola mano para que pueda perdonar pecados. Y eso no es así. Si ya eres sacerdote, eres, y con todo, o nada, ¿no? Y eso se da, como hemos dicho, en ese momento consagratorio, manos y fórmula. Lo de la una sola mano, esto es un rito complementario, no es esencial. ¿Ok? aquí es donde se encontró el siguiente criterio para actuar como se actuó. Lo voy a leer porque la fuente está en latín, enseguida voy a decir cuál es la fuente. Si omisa fuerit secunda,
Quaesit post comunionem, traduzco, si hubiese sido omitida la segunda imposición que se hace después de la comunión, de la oración comunión, la oración de la misa, aut si episcopus in pronunciandis verbis questionem imo extra sacrificium misa. Mise. ¿Qué quiere decir? La imposición, esa segunda imposición, se debe suplir lo antes posible, pero ya fuera de la ceremonia de ordenación, o sea, del resto de la ceremonia de ordenación, y puede ser fuera del sacrificio de la misa. O sea, incluso no tiene que haber misa para suplir esa segunda imposición. Porque esto es solamente complementario, no es esencial. ¿En qué casos es donde se tiene que suplir esa segunda imposición? Ya, repito, conforme a lo que leímos, es en dos casos. Si el obispo consagrante la omitió o si la dijo, pero cambió las palabras de tal forma que alterara la sustancia, lo sustancial de la fórmula o de las palabras de ese momento. Si ocurrió cualquiera de las dos cosas, entonces no hubo imposición, entonces esa ceremonia está incompleta. Entendamos esto. Pero no el sacerdote está incompleto, es decir, él está completamente consagrado, no está a la mitad, ¿no? Lo que haría esto es complementar el rito. Es, por ejemplo, como el sacramento del bautismo. Por una situación, un sacerdote puede bautizar a un niño por emergencia, sí. Omite los demás ritos y solamente le bautiza con lo esencial, ¿ok? Y luego, si el niño sobrevive, sale del peligro de muerte, tiene que ir a su parroquia a complementar los ritos. Pero no es que cuando complementa recién es bautizado, no, ya está bautizado en ese momento, lo que se hace luego es complementar los ritos del sacramento. Sí, eso está claro, creo que para todos. Cuando el sacerdote es consagrado, es. Pero si faltó algunos ritos, dice, se le puede complementar después, según antes del Concilio Vaticano II, ¿no? A esos ritos complementarios me refiero. Actualmente, pues, todos los ritos normalmente se hacen en la celebración después del Concilio Vaticano II, según la materia, según la fórmula y según la intención de la Iglesia, por la fórmula que se utiliza. No es que sea inválido. Entonces son sacerdotes válidos, ¿no? Y él mismo dice, no es que no sea inválido, ¿no? Imposición, entonces esa ceremonia está incompleta. Entendamos esto, no es que sea inválida, ya expliqué la validez donde quedó asegurada, pero está incompleta. Entonces lo que se hizo con Monseñor Isidro Puente es seguir la regla que aquí acabamos de mencionar. Se impuso o se completó la ceremonia aplicándole la segunda imposición de manos que no se hizo porque el ritual de Pablo VI no la contempla, no la contiene. Esto que estamos aquí compartiendo con ustedes es del libro Sinopsis de Teología Dogmática de un autor muy importante. Bueno, eso es sencillamente básico también, ¿no? Saber que se da el sacramento, una vez que se da, está listo. Si faltaron algunos ritos, ¿se pueden complementar? Sí, eso está claro. La cuestión está en llegar a determinar la invalidez del sacramento solo porque se cambian algunos ritos periféricos, algunos muy importantes, digamos, que se han cambiado. Por esto ahora entonces determino que no hay sacerdocio, no hay sacramento. No. Así que lo que él propone, considero, y según ustedes están viendo, pues no tiene mucho fundamento. De allí llegar a determinar que entonces actualmente no hay sacerdotes. No, porque hay materia, hay fórmula y hay intención, aun cuando los ritos secundarios hayan cambiado y no el principal y esencial, que él mismo dice es válido. Lo otro que decía al respecto de la imposición de mano que confiere la potestad para perdonar pecados, eso queda un poco extraño. Seguramente se refiere a algo más, seguramente se refiere solamente como a un rito secundario que manifiesta esta potestad de perdonar. Ahí sería algo distinto, pero que ya tiene esa potestad o ya es capaz de perdonar pecados cuando es ordenado con la imposición de las dos manos y según la fórmula y rito, ¿no? Ahora podría ser que se esté refiriendo también a la potestad en cuanto a la licencia que se le da para poder perdonar los pecados en la jurisdicción del obispo. Podría ser que a eso se esté refiriendo el padre Carlos, pero esto no es esencial para la capacidad de perdonar pecados del sacerdote, que evidentemente sí necesita de la licencia del obispo para que sea válida la confesión, ¿no? Pero eso es otra cosa. Ok,
Listo, vamos entonces a terminar. Pienso que eso es lo que puedo decir sobre esto, sobre las palabras de Monseñor Isidro, sobre lo que dice el Padre Carlos Muñoz sobre el sedevacantismo y lo que dice también sobre las ordenaciones sacerdotales nuestras, de nuestros ritos, ¿no? Entonces he querido expresar esto, primero para aclarar la situación con Monseñor y segundo para comentar esto y decir que los argumentos que están proponiendo, por lo menos actualmente ellos, no tienen mucho peso. No tienen mucho peso, no tienen mucha base para luego llegar a estas afirmaciones. Sedevacantistas y luego que las ordenaciones nuestras, pues pero muy probablemente no hay ya existentes, ¿no? Esto es muy fuerte. Bien, queridos hermanos, si alguien no ha entendido, por favor, vaya de a poco entendiendo. Creo que se entiende bien lo que he estado explicando. Permítanme ahora darles la bendición y sigamos orando por la situación del Monseñor Isidro para que todo se pueda resolver bien, ¿no? Que así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.